Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Aquí estamos en un nuevo miércoles de Mercurio, en nuestros encuentros con Mercurio. Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con el software de los seres humanos, porque nosotros funcionamos con pensamientos, con palabras. Así que, ¿qué mejor que hablar de las máximas de sabiduría que nos dejaron nuestros ancestros? Aquí estoy con mi amigo, mi hermano del camino, el amado doctor Fires por toda la familia chilena e hispanoamericano. ¿Cómo estás, Cristian Contreras Radovich? Querido Ramón, aquí estamos bien. Bueno, uno dice bien y no bien, bien Sí, porque estamos aquí y no bien por lo que está ocurriendo, pero para eso el encuentro de Mercurio hoy día, mandándole un saludo a todos los amigos que se reúnen en torno de este espacio, porque vamos a hablar, como tú dijiste, de consejos de los sabios, sí. de los consejos sapienciales para enfrentar el mundo que estamos viviendo y para también tener una vida equilibrada que nos lleve a la felicidad. Así que sin más, yo he preparado, al menos tengo aquí, estoy un poquito rodeado de algunos textos que los quiero compartir con los amigos. Y qué mejor que partir con uno de los textos más antiguos, que son tablillas sumerias del 2700 antes de Cristo aproximadamente, del período sumerio precisamente en Mesopotamia. Y hay una tablilla, Ramón, que se llama precisamente los consejos sapienciales o los consejos de los sabios. Evidentemente es un pequeño extracto, pero para partir pongo estos antecedentes en la mesa y dice lo siguiente: Escuchémoslo, ¿ven? a quien te ha hecho mal, devuélvele el bien a cambio. Sé justo para quien sea malo contigo. No desprecies a los que sufren. Haz gestos amables y rinde todos los días servicio. No calumnies, di siempre buenas palabras, no tengas malas intenciones, no tengas más que palabras de bondad. Fíjate tú el texto, prácticamente 2700 años antes de Jesús, la misma filosofía de Jesús, devuelve bien por mal, es decir, en el fondo es lo que tenemos que saber. A la oscuridad se le gana con luz, al mal se le gana con el bien, a la justicia, evidente, la justicia es la respuesta a quien es malo, digamos, es la respuesta de uno para quien es malo con uno. Por lo tanto, fíjate las palabras, no tengas malas intenciones, no tengas más que palabras de bondad, consejos de la sabiduría antiquísima, de una tablilla anónima, pero que se nos remonta a tiempos inmemoriales. Y otro consejo también dentro de estas tablillas sapienciales que se encontraron allá en Uruk hace muchísimo tiempo, porque de ahí vienen, dice lo siguiente, Ramón: solo los dioses viven para siempre bajo el sol. En cuanto al hombre, sus días están contados. Haga lo que haga, no es más que viento. Fíjate tú, ¿por qué digo esto? Porque al menos para partir con estos grandes consejos, a veces muchas personas están temiendo a la muerte, queriendo ser inmortal, llegan a una edad y comienzan mucho a operarse para estar más, Sí. bueno, qué sé yo, y sin embargo, solo los dioses viven para siempre bajo el sol. Los dioses de aquel tiempo eran otro tipo de dioses, eran dioses que pisaban la tierra y que gozaban de la inmortalidad. Pero el hombre, no pretendamos la inmortalidad, sino que siempre, en este sentido, nuestros días están contados. Y cuando se dice haga lo que haga, no es más que viento, de alguna forma de aquí se desprende que somos polvos, es polvo de alguna forma, volvemos a la tierra. Por lo tanto, consejos hermosos para partir, Ramón, desde mi punto de vista, consejos que nos hacen tener de alguna forma una visión positiva para partir, en cuanto que tenemos que darnos cuenta.
La luz es la respuesta a la oscuridad. Haz gestos amables, di buenas palabras, porque las palabras van a construir tu realidad. En consecuencia, buenos consejos para partir. Vamos. Mira, yo recuerdo que una de las cosas más importantes que me pasaron fue tener conciencia del poder de las palabras. Recuerdo en mi escuela de infancia que había pegado bien alto, una profesora había escrito una frase que decía, persevera y triunfarás, persevera y triunfarás. Y creo que en los momentos más difíciles de la vida de cualquiera, la perseverancia es la clave. Recordemos que cuando empezamos a caminar, uno se cae, o cuando uno aprende a andar en bicicleta, o cuando uno empieza a relacionarse con otro. Siempre uno se enfrenta a esas torpes primeras etapas de todo aprendizaje. Y hubieron frases que fueron mágicas y prácticamente sagradas para mí. A propósito, esto lo voy a recordar después, pero les vamos a regalar a todos nuestros amigos que nos escuchan el libro de Hora de la Vida. Este libro es del siglo XIX, no existía la fotografía, y lo tengo en PDF y se los vamos a regalar a todos, donde hay una colección de máximas desde la época de Zoroastro, literalmente. Están ordenados por temas y todo. Seleccioné algunas frases. Este es de un sabio antiguo y Sócrates que dice, una colección de bellas máximas, de lindas frases, es un tesoro más apreciado que las riquezas. Recuerdo cuando me encontré con el libro de los Proverbios de la Biblia y que empieza diciendo, para que el necio se vuelva sabio, o sea, una persona que no tiene idea de nada, llenándose su software con estas palabras, se va a volver sabio. Y el sabio será aún más sabio. Eso en el ámbito de la bíblica, de toda esta creencia judeo-cristiana árabe. Pero desde los griegos hay una escena que supuestamente la dijo directamente la boca de un dios que me marcó muchísimo. Y es una escena de un libro que se llama la Odisea. La continuación para los que supieron de la guerra de Troya es lo que viene después de la guerra de Troya. Los que vieron la película Troya también es lo que viene después, que es la historia de Ulises, también conocido como Odiseo. Ulises era un rey amado por dioses y hombres. Se cuenta de él que hablaba directamente con la diosa Atenea y tenía como amigo a Mercurio. Venía Mercurio y le hablaba y le aconsejaba y todo. Por ahí iba subiendo una colina escarpada y se le aparecía Mercurio volando con sus botas de ar. Decía, mira, y se ponían a conversar. El tipo era un iluminado. Y él fue el que inventó esto de cómo vencer a los troyanos con esas murallas invencibles. Hagámosle un regalo que no se puedan resistir y que ese regalo lo metan para adentro. Ahí adentro vamos a estar nosotros. Inventó el caballo de Troya y todo, amado, amadísimo por todo. Por Aquiles, su hermano del alma y todo. Pero cuando terminó la guerra, él se sentía tan inflado como, wow, mira lo que hice. Gracias a mi consejo, mira lo que pasó, ganamos, vencimos las murallas de Troya. Y él dijo, voy a volver a mi casa. Y quería volver con su mujer, a ver a su hijo, a su ciudad de Ítaca. Y fíjate que no podía volver, no podía volver. Salían vientos huracanados, un poco como el internet que se nos cortaba ahora antes de empezar, puras cosas raras pasaban. Y pasaron como 15 o 16 años y perdió a toda su tripulación y perdió todo. Y finalmente está agarrado a un madero así en el agua. Y grita arriba este rey de Ítaca, grita, ¿por qué me ha pasado todo esto? ¿Por qué? Y le contesta el Dios y le dice, esto te ha pasado para que entiendas y no se te olvide nunca más y tengas siempre presente en esta tierra que tú y Dios, que los hombres y los dioses en plural son la misma cosa. Y esa frase yo sabía que era importante y no la hacía, pero sabía que había algo. Y fue pasando el tiempo, claro, y después me di cuenta que muchos hablaron lo mismo. Y el Buda cuando decía que todos éramos iluminados, y Jesús cuando dijo después, todos son dioses, morirán como hombres, pero dioses son. O Saulo de Tarso cuando dijo, en Dios estoy, me muevo y soy. Lo voy a decir
o en Dios estamos, nos movemos y somos, como lo dijo en plural. O sea, no hay algo por allá, soy parte de algo poderoso, soy una parte, soy a lo mejor soy como un óvulo, una pequeña semilla de algo grande. Y tengo que tener conciencia de eso porque eso es como garante de que estoy cumpliendo bien mi tarea en esta escuela que se llama Planeta Tierra, la vida, donde empezamos a aprender a relacionarnos y lo más importante es aprendemos a saber quiénes somos nosotros. Otra frase importante para agregarla con esto y con esto termino esta parte, es lo que decía el oráculo de Delfos, que decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Hay esa relación entre el self y Dios, el ser uno mismo y Dios. Y todavía por ahí siguen entramados misterios en esa frase, pero esa frase que nos revela que la divinidad, lo más excelso y uno son la misma cosa, creo que fueron el punto de partida, al menos de mi propia escuela de sabiduría, que es la que todavía soy alumno. Fíjate, lo que tú dices también está en las palabras de Jesús también. El conócete a ti mismo es muy importante entre esos consejos dentro de los evangelios secretos de Jesús. Yo voy a tomar a otro antiguo que se llama Hermes Trismegisto o Tot, O Mercurio. o Mercurio, haciendo digamos, honra a este espacio, porque así como Jesús en un pasaje le preguntan cuál es el peor de todos los males, él dice la ignorancia, Jesús, en sus evangelios, secretos también. La ignorancia es el peor de los males. Los que proceden de la ignorancia no son, ni fueron, ni serán. Palabras de Jesús para reflexionar sobre eso. Y quiero tomar en este sentido, y quiero leerte también un pequeño pasaje y darte la palabra inmediatamente, que habla precisamente Hermes Trismegisto. A todos los amigos, cuando hablamos de Trismegisto, estamos hablando del dios Tot antiquísimo, el creador De de la alguna palabra. forma de la palabra en Egipto, el iniciador de Egipto, el que sentó las bases de toda la ciencia de Egipto. Y en su tratado, que precisamente sus obras herméticas, que las tengo aquí las traducciones, dice en el tratado 7 que el mayor de los males humanos es la ignorancia de Dios. La traducción dice de Dios, pero bueno, es la ignorancia. Y dice lo siguiente en una de las piezas de escritura más poderosas que me ha tocado leer. Dice así, como consejo, ¿hacia dónde corren hombres borrachos? Repito de nuevo para no equivocarme bien, porque hacerle un poquito de honra a estos consejos sapienciales. ¿Hacia dónde corren hombres borrachos como están por haber bebido hasta las heces del vino sin mezcla de la doctrina de la ignorancia, vino que no pueden digerir y que tienen que vomitar? Abandonen la embriaguez, deténganse, miren hacia lo alto con los ojos del corazón, y si todos no pueden, que lo hagan quienes pueden, pues el mal de la ignorancia inunda toda la tierra, corrompe el alma prisionera del cuerpo sin permitirle anclar en los puertos de la salud. No dejen arrastrarse por la violencia de su oleaje. Antes bien, aprovechen el reflujo ustedes que pueden desembarcar en el puerto de la salud. Arrojen el ancla y busquen un guía que muestre la ruta hacia las puertas del conocimiento, allí donde refulge la luz brillante, pura de toda oscuridad, allí donde nadie está borracho, sino que todos están sobrios, alzando la mirada del corazón hacia aquel que quiere ser visto, pues no se deja ni entender ni describir, y no es visible a los ojos del cuerpo, sino solamente al intelecto y al corazón. Pero antes han de desgarrar de punta a punta la túnica que te reviste, tejido de la ignorancia,
soporte de la maldad, cadena de corrupción, celda tenebrosa, muerte viviente, cadáver sensible, sepulcro que contigo llevas a todas partes, ladrón que habita en tu casa, compañero que te odia por las cosas que él ama y que por las cosas que te odia te envidia. La ignorancia. De un enemigo tal te has revestido como de una túnica que te estrangula y te trae con ella hacia lo bajo, por medio de que alzando los ojos hacia lo alto y contemplando la belleza de la verdad y el bien que reside en ella, acabes por aborrecer la maldad del enemigo después de comprender todos los embustes que ha dirigido contra ti la ignorancia. Ha tornado insensible los órganos de los sentidos, inaparentes, para que no sean tenidos por tales, obstruyéndolos con la masa de la materia y llenándolos con una repugnante voluptuosidad, con objeto de que no tengas oído para las cosas que has de oír, ni vista para las cosas que has de ver. Así hablaba Hermes Trismegisto hace 5000 años, querido Ramón, poniendo a las bases de todo lo que es la ignorancia, soporte de la maldad, celda tenebrosa, enemigo que llevas a todas partes. Por lo tanto, consejo, hagamos lo posible por no ser ignorantes y por alejarnos de la inconsciencia y de la maldad y de la esclavitud a la cual somete tu alma, la ignorancia, llenándola de materia y petrificando el corazón. Fíjate que me tocó estar en el año 89 o 98, ya no recuerdo, con el Dalai Lama. Creo que era la primera vez que vino a Chile. Tenzin Gyatso. Y el resumen de las conferencias que dio en la estación Mapocho y todo eso, es que la raíz de todo el mal es exactamente lo que dice Hermes Trismegisto. La raíz de todo el mal es exactamente lo que dice Jesús en los evangelios gnósticos. La raíz de todo mal es la ignorancia. Por eso gente como Jesús, Jesús estaba ahí pastoreando, cortando tablas. No, él fue a estudiar a Egipto, siendo un bebé, los primeros años que son los más importantes, los más relevantes, los más trascendentes, son los primeros años de educación, en Egipto. Y Buda y Siddhartha Gautama, él estaba meditando. No, el tipo hijo de un brahman, tenía una ciudad para él solo, la tenían aislado, incluso de ver de gente vieja o enferma para que se criara como un dios lleno de sabiduría. O sea, todas las personas, guías, siempre se han instruido, todos los reyes, todo. Mira, hay algunas frases que traje acá. Bueno, la sabiduría de los siglos, o sea, la sabiduría de todos los humanos para atrás, y su experiencia, o sea, incluso y su aplicación, pueden ser conservadas en citas. Mira esta otra. Esta es de Bailey. La luciérnaga brilla cuando vuela. La mente también. Hay que usar la mente. Y mira este, qué importante para estos días que vivimos. Quien no quiere razonar es un fanático. Quien no sabe razonar es un tonto. Y quien no se atreve a razonar es un esclavo. Son frases potentes. Ahora, quisiera detenerme aquí. Es muy importante lo que voy a decir. Para la gente antigua, que la mayoría eran analfabetas, la gente no sabía leer ni escribir, habían algunos que sí sabían leer y escribir y se juntaban y leían cosas, pero no leían de corrido, así, no. Incluso hay algo que me llamó mucho la atención cuando estudié la Biblia, la estudié creo que en todas las versiones que existen, por lo menos en español. Que cuando uno estudiaba las frases de sabiduría, específicamente el tema que estamos hablando hoy día, la frase de los sabios, cuando uno estudiaba las frases de los sabios, había una sentencia, una máxima, una frase, y después una letra muy pequeñita, pero mayúscula, decía la palabra con S, Selah, terminada con H, Selah.
Yo estaba leyendo y salí a hacerla. Y un día dije, esta palabra tiene que significar algo. Claro, y una palabra que no tradujeron esta gente. Y era muy importante traducirla. Pero la palabra Selah no tiene traducción. ¿Qué significa Selah? Para la gente que estudió esta sabiduría antigua de los judíos, de los cristianos, de los árabes, la palabra Selah significa detente. Vuelve a leer la frase y medita en ella. Detente. Es como mismo voy a hacer este ejercicio. La luciérnaga brilla cuando vuela. La mente también. Eso lo acabo de leer, pero es necesario volverlos a leer. Son como los cuentos de los niños. ¿Cuántas veces nos escuchamos la Caperucita Roja o los tres chanchitos o lo que sea? Es necesario volver a las mismas historias, porque así esos van creando canales en nosotros y van permeando las zonas oscuras del ser y van insuflando luz que viene viajando desde la sabiduría de los siglos, porque esa sabiduría y la experiencia en ella han sido y serán consideradas, conservadas y transmitidas a través de citas. Fíjate que libros como el Mahabharata, la Biblia es como esto, así, grande. El Mahabharata es como 13 Biblias, es como todo esto. Fíjate que el Mahabharata, ¿cómo se transmitió? A través de frases, y esto es importante también, tal como está la palabra Selah, que significa, oye, lee de nuevo, frases que eran rimas. El poder de la poesía radica en que se arraiga en la mente humana. Todo eso es un poema. Fíjate que ya, más cercano a nosotros, el Génesis, que fue necesitaba las tinieblas y separaban las aguas de arriba y las de abajo y qué sé yo, la creación de la humanidad, también es un poema. De ahí de la importancia de retomar las letras. Y de hecho, para la cultura griega, el ser diestro en el uso de la palabra era la clave para liberarse de las cadenas del mundo de Maya, como dicen los hindúes, de la ilusión, de la ignorancia. De verdad que funcionamos con un software, pero de verdad, ¿no es? Funcionamos con palabras. Es necesario manejar más palabras y es necesario condensar esas palabras sabias, con sentido y con sentir, que están aquí, están en escrito. Voy a leer otras a la medida que vayamos conversando, pero a veces una pequeña frase, insisto, para mí, persevera y triunfarás. Fue, wow, así funciona todo. Y la otra, tú y Dios están relacionados. Wow, eso me ayuda a entender varias cosas más. Y cuando ya me di cuenta ya de adulto que eso estaba escrito en todos lados, dije, oh, ¿y por qué la gente no ve esto? Porque la gente dejó de estudiar, dejó de amar el conocimiento, dejó de amar la sabiduría. Dejaron de ser filósofos, creyendo que eso era parte, no, de estos que estudiar, no. La filosofía es una condición humana, no requiere de un estudio. Si usted ama la sabiduría, usted ya es un filósofo natural. Ramón, cito para ir tomando estas pequeñas piezas, antiquísimas obviamente, las palabras de Krishna que quedaron en los Vedas. Cuando hablamos de Krishna, también hablamos del iniciador de Egipto, de la India antigua, el primero de los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente. Y en un pasaje dice así lo siguiente, para que nos demos cuenta. El cuerpo material es destructible y como tal es cambiante y temporal. Asimismo, el mundo material lo es. Es decir, todo cambia, pero todo es destructible el mundo material. Pero la fuerza viviente antimaterial es indestructible y por lo tanto es permanente. De este modo, los científicos expertos han distinguido como temporales y permanentes las diferentes cualidades de las partículas materiales y antimateriales respectivamente. Es decir, lo material es lo transitorio y lo permanente es precisamente lo antimaterial. ¿Y qué es lo antimaterial? El ingrediente espiritual, la divinidad que hay adentro de uno. Por eso muchas veces yo converso con amigos y algunos me dicen, no, si pasan los años, va envejeciendo el cuerpo, pero uno sigue igual por dentro porque esa partícula antimaterial
reconocida hace 5.000 años, es, según estas palabras, lo permanente. ¿Y por qué es un buen consejo esto? Porque el mundo del siglo XX señaló que solamente existen las partículas materiales prácticamente. Claro. Entonces, oye, ¿en qué mundo estamos? Dice también Krishna, la partícula antimaterial, y esto es muy, antes de seguir, es muy importante porque la física, afortunadamente la física de altas energías, la física cuántica de lo pequeño, descubrió las antipartículas. Y aunque no ellos en la nomenclatura científica digan que las antipartículas son partículas materiales, en realidad las antipartículas descubiertas por la física de partículas te dice que esas antipartículas tienen todas las anticualidades del mundo material y que no se pueden unir porque si no choca y explota todo. Pues bien, eso que descubrió la ciencia más avanzada durante las últimas décadas, lo decía Krishna hace 5.000 años. Como que estamos volviendo a esa sabiduría de alguna forma, como que estamos volviendo a darnos cuenta que el mundo está compuesto de estas partículas materiales y de las partículas antimateriales o divinas que son lo permanente, que son lo eterno. Y dice lo siguiente: la partícula antimaterial es más fina que la más fina de las partículas materiales. Esta fuerza viviente es tan poderosa que difunde su influencia por todas partes del cuerpo material. La partícula antimaterial tiene inmensa potencia en comparación con la partícula material y consecuentemente no puede ser destruida. Palabras de Krishna. Es decir, tenemos una fuente, una forma fina que sostiene toda nuestra realidad material. ¿Por qué digo esto? Porque muchos científicos, por ejemplo, y biólogos dicen, no, que el alma humana es la cadena del ADN y no se dan cuenta que esa cadena del ADN está sostenida por un orden antimaterial o por esta partícula antimaterial que es más fina que las partículas más finas reconocidas por la ciencia. Es decir, si la partícula, por ejemplo, un quark, es del orden de 0,000000000 como 50, como 4201 de masa, la partícula antimaterial aún es más fina. Digo esto porque el consejo es: reconozcamos el mundo material y el mundo espiritual, el mundo transitorio de la materia y el mundo permanente. La materia y el espíritu. Es tan importante este encuentro de mundos para poder caminar de alguna forma de manera más feliz por la vida, porque si solamente reconocemos la materia, vamos a ser profundamente infelices. Ramón. Respecto a lo que tú dices, y la misma idea tiene que ver con la alegría que viene del mundo del espíritu, afecta al mundo de la materia. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el alma triste seca hasta los huesos. Y una frase del libro de los Proverbios. O sea, una persona alegre está bien, una persona triste se va para abajo. ¿Eh? Cuando uno está alegre, el sistema inmunológico está arriba, cuando uno está triste, el sistema inmunológico se desbarata y todo se va para abajo. Fíjate que hoy día compartí con mis amigos un pequeño mínimo documento mostrándoles una mujer que se llama Colette Mace, que es de Francia, y esta mujer tiene 106 años. 106. Con sus 106 años toca Debussy, y habla y todo, y ahí está. 102 años tocando piano, y toca piano y todo eso. Y ella dice que lo único que hace es disfrutar de la vida. Todos los días, cada día de su vida, está 4 horas en el piano, estudia su escala, estudiando, está haciendo, perfeccionando su arte y se dedica a disfrutar. Y entre las cosas que le gustan es enfocar en la belleza y le gusta también todos los días comer algo de chocolate
chocolate, el alimento de los dioses, algo de queso, queso francés, no cualquier queso, un poco de vino y eso, vivir alegre. Y ese dice que es el secreto de su vida. Bueno, también practica yoga, o sea, cuida su cuerpo. Ahí veo el claro ejemplo de cómo desde este mundo espiritual, anímico, se afecta la materia. No sé, la gente que estudia el cerebro después se dio cuenta que en el estado de alegría el hipotálamo segregaba ciertas sustancias que hacía que la gente estuviera feliz y todo eso. Y en Japón, por ejemplo, le ponían videos de cine mudo a las personas para que se rieran. Porque la risa, como decían las selecciones del Readers antiguo, decían, la risa constituye buen remedio. La risa, volver a reír. Se hablaba de los budas como los monjes sonrientes. No era un tipo que estaba así, no, todo el día riéndose, así, alegre. ¿Eh? Incluso uno lo ve en los diálogos que hacen hasta el día de hoy los monjes del Tíbet, que se juntan a dialogar, a hacer como debates de frases de sabiduría. Y uno dice una frase y el otro va y le contesta y le hace así, que quiere decir que ya terminó. Pero todo en un formato de alegría, de sonrisa, de... Hasta me acuerdo que Nietzsche dice que, oye, si no existiera música y que te alegre el alma, la vida no merece ser vivida. O sea, todo esto tiene que entenderse en un contexto de seres humanos que equilibrado. Mucha gente, o que puede integrarse de repente a nuestros diálogos, puede pensar, oye, esto son puras cosas serias. No, todo esto tiene un formato donde está un espíritu, que es el espíritu humano que siempre es lúdico. De hecho, me llama mucho la atención que uno de los idiomas más antiguos, o el más antiguo del planeta, que es el sánscrito, hay una palabra que es como un color de los nuestros, que es la palabra lila. Lila. Y es un concepto que se aplica a todo. Por ejemplo, aprendamos esta frase, significa aprendamos, pero no memorizarla así, no, sino que juego sagrado. ¿Ah? Todo como un juego Así es, sagrado. ¿Ah? así Eso, es. divertirse, pasarlo bien, que sea entretenido aprender, que sea entretenido. La verdad es que tengo cientos de páginas escritas con frases que de mi puño y letra y cosas, porque para mí me entretienen. No es que, ay, que tengo que hacerlo, porque nada, a mí me entretiene y de repente digo, wow, estoy aplicando esto. Mira, por favor, esta frase. Enseñar a quien no tiene la curiosidad de aprender es como sembrar un campo sin ararlo. Entonces hay que darle vuelta. ¿Cómo sembrar? Ah, si no lo aro, la semilla va a caer ahí, se van a comer los pájaros. Tiempo perdido. ¿Ah? Esta frase hoy día ya la estoy aplicando, porque digo, aquí hay gente que no tiene curiosidad de estas cosas. No voy a perder el tiempo en convencerlos de que hagan lo que quieran. Yo sí deseo ser fiel a mi espíritu y poder compartir mis enseñanzas y las enseñanzas de otro conmigo, con quienes tenemos la curiosidad de aprender. Luego, uno si empieza a bucear esto, si le pone la palabra Selah y le da vuelta, o sea, lo primero sería generar curiosidad en las personas, ¿o no? Así es. Espero que la grabación, tuvimos recién parece que una baja de energía, pero sigamos, Sí, no, está todo Ramón, bien. porque te vi un poquito pegado. Ok, te vi un poquito pegado, al menos de este lado, pero bueno, sigamos andando. Ramón, a partir de esto, de que tú dices, yo voy a tomar un texto de alguien que a ti tú frecuentemente lo mencionas, que es precisamente Zaratustra, Zoroastro, cuando sí. hablas de Aura Mazda, Aura Mazda. Zoroastro. Aquí tengo los Gatas, que es el primer tratado de ética de la humanidad, bueno, así se le llama, que son las palabras de Zaratustra, es decir, la traducción de este texto antiquísimo, porque Zaratustra hay que situarlo en orden del 1000 antes de Cristo. Es el gran iniciador en este sentido de todo lo que es Persia. De ahí venían Y los Reyes bajo Magos. Zaratustra, en términos, claro que sí, y bajo Zaratustra uno puede poner a Abraham y a Mahoma para que te des cuenta de la magnitud de Zaratustra. Y dice lo siguiente en estos consejos de Zaratustra. Voy a hablar de las dos grandes esencias para los buscadores de la verdad y para los sabios.
También trataré de la sabiduría divina y de la buena doctrina para que entren en el universo de la luz. Así hablaba Zaratustra, así hablaba Zoroastro. Y dice en un punto: escuchen las soberanas palabras y con la mente clara contémplenlas. Luego, cada hombre y cada mujer debe elegir uno de esos caminos. Antes de que llegue el gran día, despabilados, divulguen nuestro mensaje. Y dice lo siguiente: la bondad y la maldad, espíritus gemelos, surgidos en el inicio del universo, se hallan en el pensamiento, en las obras y en las palabras. Los sabios escogerán la bondad y se desviarán los necios. Recordemos que Zoroastro lo que funda es el dualismo en la tierra. Antes de Zoroastro había en el fondo visiones politeístas, donde el mal y el todos eran más o menos buenos y más o menos malos. No estaba el dualismo. Pero, ¿por qué digo esto? Porque él establece en estas palabras iniciales de su tratado el bien y el mal, y asocia al bien a los sabios y a los necios el mal. Y cuando dice bondad, dice luz. Y cuando dice bondad, está diciendo ¿qué? Está diciendo las virtudes, Ramón. Por lo tanto, consejo, si usted quiere ser sabio, según Zaratustra: el amor, la justicia, la unión, la sabiduría, la libertad, la búsqueda de la verdad, la templanza, la fortaleza, el servicio desinteresado a los demás, son rasgos de la luz y en ese sentido de los sabios y de la bondad. Y al mismo tiempo, pero como contraparte, las señales de la oscuridad, de los necios, son todo lo que son los vicios, es decir, la avaricia, la codicia, la usura, la ira, la maldad, la arrogancia, la indiferencia, la corrupción. Por lo tanto, consejo, si usted ve una persona, según Zaratustra, que practica los vicios porque están de moda hoy en día en el mundo, Ramón, bueno, esas personas en el gran día no les va a ir muy bien, no les va a ir muy bien a sus almas cuando llegue ese gran día. Y aquellas personas que practican la sabiduría, el conocimiento, la luz, las virtudes, son las personas que de alguna forma están con Aura Mazda. Así que para observar, buenos consejos: el que practica sistemáticamente la omisión, la mentira, el engaño, o que te promueve el consumismo, la materia, simplemente la avaricia, esos son del lado oscuro, según Zaratustra. Los que te censuran, los que censuran a la verdad, los que censuran el conocimiento, son del lado oscuro, te diría Zaratustra, y van a ser juzgados en el gran día. Y los que practican la luz van a estar mejor. Oye, me llama mucho la atención esta descripción de Zaratustra. Realmente era un profeta actual. Con esas descripciones de la gente del lado oscuro, se imaginan todos los políticos tradicionales. Bueno, en fin. Mira, mira. Quisiera leer algunas frases para que la gente se dé cuenta en este ejercicio de anotar frases. Les recuerdo a los que se integran recién, les vamos a regalar al final a todos los que quieran este libro para que lo descarguen gratis.
el libro de oro de la vida, que donde hay frases desde la época de Zaratustra y antes, están ordenadas por temas, por autores, tienen varios índices distintos, es del siglo XIX, de una época que creció toda la industrialización y se inventó la electricidad y todo eso. Y voy a leer justamente una frase de uno de los inventores de la electricidad. Ustedes saben que es Tesla, pero también está Edison. Y esta es una frase de Edison. Dice, quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. Edison decía que muchos de los momentos más trascendentes y cúlmines de su vida fueron conversando junto al señor Edison. ¿Qué significa esto? Que él iba y tenía una idea y le daba vuelta y le daba vuelta y tenía sus escritos y todo eso. Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. Pero también cuando uno está aprendiendo, no significa que necesariamente aprender de los más sabios de la tierra, que hay que ir hasta un Platón. Sí, hay cosas maravillosas que hay que retener de esa gente, pero mira lo que decía Galileo, por ejemplo. Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella. La repito, nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella. Fíjate que hoy día me tocaron el timbre. El tipo me dijo, oiga, patroncito, ¿quiere que le limpie aquí la calle, que le saque acá? Le dije, no, en realidad no hay mucho que hacer, pero tengo una enredadera. Dije, ¿y si me puedo la enredadera? Es que no tengo tijeras para cortar. Yo tengo. ¿Cuánto me cobráis? 10 lucas, me dijo. ¿Ya? Y fui, le llevé las tijeras, le llevé una cuestión para que se subiera, porque era pequeñito el hombre. Y fíjate que hizo todo, dejó ordenado, le pasó unas bolsas, qué sé yo. Y me dijo, ¿sabe qué? A mí no me dan trabajo por mis papeles, mis antecedentes, porque yo fui delincuente. Le dije, ah. Y hablamos, bueno, le dije, mira, 10.000 pesos al día son 300.000 al mes. Si hacía esto varias veces al día, podéis tener 1.000.000 de pesos al mes. Y es como, vi su actitud, él, nadie le da trabajo por algo que hizo en el pasado. Pero ¿sabes lo que hace él? Él se crea su trabajo. Y esa fue la frase, la actitud clave de un señor que se llama Muhammad Yunus, algún día hablaremos de él, cuando dijo, toda la gente que está pobre, que está esperando que le den... Eso nunca ha sido así. Durante toda la humanidad el hombre ha sido empresario, el hombre va y emprende, crea cosas, se cae, vuelve a pararse. Eso, este tipo que vino hoy día, un ex delincuente que vino a mi casa, me enseñó esa actitud sabia de quien no tiene todo en contra, pero así todo se levanta y avanza y honradamente lleva el pan a su mesa. Esto me recordó esta frase, nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella. Me sorprendió este hombre que vi hoy día. Ramón, quiero tomar un pasaje del Evangelio de Judas, que, bueno, en un momento dado, en lo que se llama, que es la primera enseñanza, la del Dios del mundo inferior, se reúne con los discípulos. Jesús ya los había elegido, y Jesús les dice en un momento dado, ¿realmente me conocen? En verdad os digo, nadie entre la gente de vuestro entorno me va a conocer. Le dice a sus discípulos, ¿ya? Y los discípulos se enojan, comienzan a blasfemar en sus corazones contra Jesús. Y Jesús les responde y dice, ¿por qué se agitan y se han angustiado? Vuestro Dios, que está en vuestros corazones, os ha inducido al enojo de vuestras almas. Primero, ¿cuántas veces tú has dicho que hay un Dios de este mundo y un Dios trascendente? El Dios de este mundo, según este pasaje, es el Dios de los discípulos, no el Dios trascendente de Jesús. Y dice Jesús, aquel entre ustedes que se considere fuerte entre los hombres,
que haga comparecer al hombre perfecto y que se mantenga erguido ante mi faz. Y ninguno se quiso parar frente a Jesús, con excepción de Judas Iscariote, que se levantó frente a Jesús, pero no se atrevió a mirarlo a los ojos, según este pasaje. Y Judas le dijo: yo sé quién eres y de qué lugar has venido. Tú has venido del inmortal eón de Barbeló, que es el segundo principio del universo. Y yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió. El primer principio del universo lo envió, pero él proviene del segundo principio, que en el fondo la biunidad. Y Jesús se percató de que Judas estaba pensando en cosas excelsas y le dijo: apártate de ellos, consejo, apártate de los discípulos de Jesús. Yo te revelaré los misterios del reino. Tú puedes alcanzarlos, pero puedes también sufrir mucho, pues otro ocupará tu lugar, a fin de que los 12 discípulos se completen ante su Dios. Consejo de Jesús. Primero, una diferencia. Los discípulos, según este texto, veneraban a un falso Dios, al Dios de este mundo. Y el consejo de Jesús es: apártate de ellos que veneran al Dios de este mundo, al Dios de la materia, al creador, al demiurgo, como se dice, y ven conmigo porque yo te voy a enseñar cosas excelsas. Es decir, consejo para todos los amigos según este pasaje: no nos quedemos en las cosas superficiales, no nos quedemos en la materialidad, porque hay un Dios trascendente al cual hay que llegar y que según esto es el verdadero Dios, según lo que tú mismo has hablado. Y como estamos un poquito en el contexto de Jesús, hay un pasaje que lo extraigo de un premio Nobel de literatura que se llama José Saramago, Sí, claro. y que escribió el Evangelio según Jesucristo, ¿ya? Parte este texto describiendo toda la crucifixión. Y tú te acuerdas que hay un personaje que con una caña, en vez de darle agua a Jesús, Le da vinagre. le da vinagre, agua con vinagre. Y fíjate tú lo que dice al concluir esta referencia a ese hombre que le da agua con vinagre. Este lleva en la mano izquierda un cubo, porque está narrando Saramago cuando ya se aparta este hombre de la escena de la crucifixión, después de haberle dado a los tres este vinagre, ¿ya? Este hombre que lleva en su mano izquierda un cubo y una caña en la mano derecha. En el extremo de la caña debe de haber una esponja. Es difícil verlo desde aquí porque está describiendo una fotografía. Y el cubo, casi apostaríamos, contiene agua con vinagre, que está recordando esa escena. Este hombre, un día y después para siempre, será víctima de una calumnia. Porque todos pensamos: hoy le dio agua con vinagre, cuando le debió haber dado agüita pura, le dio agua con vinagre, y quedó estigmatizado durante 2000 años como parte de todo este martirio contra Jesús. Este hombre un día después para siempre será víctima de una calumnia, la de, por malicia o por escarnio, haberle dado vinagre a Jesús cuando él pidió agua. Me parece que era para evitarle justamente el dolor. Tenía algo de anestesia ahí. Aunque lo cierto, efectivamente, es que le dio la mixtura que lleva vinagre y agua, refresco de los más soberanos para matar la sed.
como en su tiempo se sabía y practicaba. Wow. Se va, el hombre se va de la escena, pues no se queda hasta el final. Hizo lo que podía para aliviar la sequedad mortal de los 3 condenados y no hizo diferencia entre Jesús y los ladrones por la simple razón, pongan atención amigos, de que todo esto son cosas de la tierra que van a quedar en la tierra y de ellas se hace la única historia posible. Es decir, mira qué poderosas estas palabras, Ramón, para entender que todo cuanto uno está hablando, todo cuando uno habla de los grandes dioses, del universo, Saramago te dice que todo se queda en la tierra y de lo que queda en la tierra se hacen y se escriben no solamente las historias, sino que también los mitos, las leyendas, dentro de esta conciencia universal. ¿Por qué esto es un gran consejo? Porque es tiempo de hacer cosas verdaderamente dignas del recuerdo eterno de las grandes civilizaciones. Una escena que duró 3 horas queda inmortalizada para el resto de la humanidad. Yo creo que es tiempo de hacer cosas, Ramón, que permitan a nuestro país quedar en el recuerdo eterno de las grandes civilizaciones de la historia. Hagamos algo que sea recordable por toda la historia de la humanidad, como ese escena, claro que le pasó agua, por ese aspecto le pasó agua y quedó estigmatizado, pero estamos de alguna forma también recobrando toda esta sabiduría ancestral. Todo se queda acá y de lo que se queda acá en la tierra se escribe en la historia. Ramón, hagamos algo digno con Chile, algo digno del recuerdo eterno de las grandes civilizaciones de la historia, aquí en la tierra, para que se escriba después y se hable de lo que hicimos. Y por eso a todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla, hagamos algo con Chile, con nuestros países, digno del recuerdo. Hagamos algo con nosotros mismos digno del recuerdo y de ahí afectar a todo el país y todo lo que sea. Fíjate que mencionaste a Jesús y con los discípulos y que dentro del corazón de los discípulos parece que había otro Dios. Eso no solamente sale en los evangelios gnósticos, eso sale en todas las Biblias. Por ejemplo, él siempre se acompañaba de Juan, Jacobo, hijos de Zebedeo y de Pedro. Y Juan y Jacobo, él los bautizó como los Boanerges, que significa los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque andaban con él y una vez fueron a una ciudad y dijeron, no queremos que entre ese tipo aquí. Por Jesús. No queremos. ¿Por qué no queremos? No, porque ese tipo es un endemoniado. Porque algunos decían de Jesús que demonio tiene. Le tenían miedo después de que a un gadareno, un tipo que era vivía en un cementerio, cortaba cadenas y le sacó esos demonios y los dejó que se fueran un hato de cerdo. Alguna gente dijo, wow, este tipo es peligroso, no lo queremos aquí. Bueno, y cuando no lo recibieron, Juan y Jacobo fueron y le dijeron a Jesús, oye Jesús, digámosle al Dios del cielo que haga descender fuego y elimine a toda esta gente y los queme y todo. Y Jesús le dijo, usted no tiene ni idea al espíritu que yo sirvo. Esos tipos eran así, era ese nivel. De verdad que tenían en su corazón otro Dios. Y Pedro, por su parte, una vez que Jesús dijo, oye, mira, yo tengo que pasar, voy a pasar por esto, voy a sufrir, me van a dar esta cuestión con vinagre. Y Pedro dijo, no, ¿cómo se te ocurre? No vamos a permitir tal cosa. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. A veces uno, cuando tiene motivos diferentes realmente a los que deberían gobernar en nosotros. Pero afortunadamente tenían a Jesús que era su maestro, porque después ese Pedro que era así, después lo ve escribiendo las cartas de Pedro que dice, hijitos amados, los tipos cambiaron. De alguna forma están esos ejemplos de esa gente, porque después si tú ves las cartas de ellos, como, o sea, realmente algo les pasó, se transformaron. Ahora,
hay gente que dice, claro, ellos tenían la suerte de estar con Jesús ahí al lado, qué sé yo. Pero mira esta frase. Quien es observador lleva un maestro consigo. ¿Acaso Jesús no decía, ¿por qué no observan la viña? ¿Por qué no observan los arreboles? Que llevaran los ojos a la naturaleza, y en la naturaleza hay enseñanza. Cosas que yo aprendí, por ejemplo, que hasta las hormigas se defienden. Hay que defenderse. Las abejas se defienden. Y también vemos que las hormigas en el tiempo del otoño, el verano, almacenan. Hay que ser diligentes con uno. Nunca vaya a haber un pescado pidiendo limosna o un pájaro. Oye, no, hay que hacerse cargo de sí mismo. También tenemos un maestro de la naturaleza que siempre está ahí. Quien es observador lleva siempre un maestro consigo. Mira esta frase de tu maestro Confucio, que tú has estudiado profusamente a él. Mira lo que decía, pensar 2 veces es pensar bastante. Y mira esto para estos días. Es mejor debatir una cuestión sin resolverla. Puta, ya hablemos, ¿qué está pasando? Es que esto, que lo otro. Es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Ya, vacunemos a todos. ¿Ah? No, no se puede hacer así. No se puede. Oye, y para ir terminando, porque ya estamos como en la hora, la verdadera sabiduría consiste no solamente en atesorar sabiduría de otros, sino, esto lo decía Sócrates, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia. O sea, yo muchas de las cosas que he aprendido es porque ahora en este momento de mi vida, que yo ya pasé las 5 décadas, como que están convergiendo en mí, digo, wow, y puedo hacer toda la comparación porque ya vi todo. O sea, que las personas que se sientan ignorantes, que no sé nada, maravilloso, genial, es como una página en blanco, solo sé que nada sé, decían por ahí. Lo importante es empezar a atesorar esta frase antigua, y como digo, una colección de bellas máximas constituye un tesoro. Bien, yo creo que les ha quedado claro a toda la gente de que desde los más antiguos dioses y sabios, hasta la gente común que toca el timbre, oye, me da un pedazo de pan, de todos podemos aprender, y que cada uno lleva un maestro consigo, y la clave está en darse cuenta, yo no sé, y me entretiene saber. Por ejemplo, no se aprende filosofía, solo se aprende a filosofar, lo que decía Kant. Es meterse en este juego nomás de amar lo que es sabio, lo que es entretenido para la psiquis y para la vida. Y todo esto, como decía esta mujer que mencioné hace un rato, Colette, esta pianista de 106 años, y todo esto desde esa sabiduría, de esa antipartícula, de ese mundo espiritual, todo sin dejar de sonreír, sin dejar de disfrutar, siempre disfrutando la existencia. Ahí tienen una frase sabia. Ramón, para concluir, tengo un pequeño pasaje de Epícteto, estoico del siglo I Sí, pues, los antes de estoicos. Cristo, sobre la riqueza, que tú la nombraste, pero quise seguir esta secuencia un poquito Dale. más de la antigüedad hasta, bueno, hasta el siglo I, y dice lo siguiente: cada uno tiene en su cuerpo la medida de la riqueza, como tiene en su pie la medida del zapato que le conviene. Es decir, que basta atenerse a esta consideración para no salirse jamás del punto justo, pero desdichado de quien la traspase, pues rodará por una pendiente en que nada será capaz de detenerle, que hasta con el calzado ocurre que aquel que sobrepasa el que le corresponde, pronto de los zapatos dorados pasará a los purpúreos y luego los asiará bordados, que no hay término jamás para aquel que rebasa lo que naturalmente le corresponde. No está en nuestras manos el ser ricos, pero sí el ser felices. Además, la riqueza no siempre es un bien, sobre que suelen ser poco duraderas. En cambio, la felicidad que proviene de la sabiduría dura siempre. La vida que entregada a las riquezas transcurre en los brazos de la suntuosidad y de la molicie,
es cual torrente de agua siempre turbia, espumeante, peligrosa, enfangada, violenta, tumultuosa y pasajera, mientras que la empleada en la virtud es cual el manantial de agua eternamente pura, cristalina, sana, fresca e inagotable. Amigos y amigas, consejos de los sabios, consejos sapienciales. No busquemos más allá una riqueza innecesaria. ¿Por qué acumular tanto